Mi nombre es Luis Rondón, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. En el siguiente video daremos una mirada netamente académica y pedagógica al caso de Odebrecht y Reficar en Colombia. En el caso Reficar, semana.com titula Reficar, Contraloría pone la lupa a contrato de $1.000 millones. Elespectador.com, ¿qué pasó en Reficar? Portafolio.com, por caso Reficar, Ecopetrol incumple con Bolsa de Nueva York. Entonces, ¿qué pasó en Reficar? ¿Qué fue lo que sucedió en Reficar? El diario elpaís.com.co titula Guía para entender el robo al Estado en Reficar. Reficar, ¿qué es Reficar? Es la segunda refinería más importante después de la refinería de Barranca Bermeja en Colombia y una de las más modernas de Sudamérica. Ocupa cerca de 140 hectáreas dedicadas única y exclusivamente a generar derivados del petróleo y combustibles. ¿Qué pasó? La Contraloría encontró en el 2007 arranca el proyecto de modernización que debía estar listo en el 2012, pero los trabajos se extendieron hasta el 2015. Reficar firmó 2.390 contratos, hizo 717 adiciones de recursos a estos mismos contratos y realizó 1.052 subcontrataciones. El costo inicial del proyecto fue de $3.993 millones, pero subió un poco. ¿A cuánto? A $8.016 millones, lo que mostró y lo que la Contraloría verificó que había un sobrecosto de más de $4.000 millones, que fue el dinero que al parecer se extravió. ¿En qué se gastó el dinero? La Fiscalía dice que la plata destinada para las obras se dieron lujos como servicios de spa, bebidas alcohólicas y hasta generaron pagos de trabajadoras sexuales. Entonces, con respecto al caso Reficar, surgen muchas preguntas. ¿Cómo qué preguntas? ¿Qué pasó con la Contraloría o con la Procuraduría desde el 2007 hasta el 2014? Porque el escándalo estalla en el 2015. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los entes de control? ¿Qué hizo la Fiscalía de la época? ¿Por qué no se investigó a tiempo? Sí, se conocen que hubo varias denuncias al respecto. ¿Y qué pasó con el control político que se debe ejercer? Ahora el caso de Odebrecht. ¿Qué pasó con Odebrecht? El tiempo.com titula Las preguntas claves sobre el escándalo de corrupción de Odebrecht. Semana.com, habla Eduardo Zambrano, el dueño de la caja fuerte, comillas, de Odebrecht. Semana.com también titula Coima de Odebrecht por contrato Navelena se habría pagado a campañas de la U. ¿De qué se trata? Bueno, el pago Odebrecht se trata de pago de multimillonarios sobornos de una multinacional brasileña llamada Odebrecht. Entre todos estos sobornos que pagó en 12 países para quedarse con contratos de infraestructura y energía, de los cuales 11.2 millones de dólares los habría pagado en Colombia. ¿A quiénes? ¿Cómo se descubre el caso de Odebrecht? Las agencias de Estados Unidos rastrean los pagos de sobornos a través del sistema financiero y con el apoyo del gobierno suizo encontraron 12 países involucrados: Perú, Panamá, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Angola, Ecuador, Argentina, Guatemala, México, Mozambique y obviamente Brasil. ¿Cómo llega Odebrecht o cómo llega el escándalo a Colombia? Evidencia enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y obtenida por la Fiscalía de Colombia señala que políticos, altos funcionarios del gobierno de los dos últimos expresidentes, congresistas activos
y 4 funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, empresarios y miembros de la rama judicial participaron en sobornos. O sea, Odebrecht permeabilizó todo el sistema. ¿En qué contrato se vio involucrado Odebrecht? O en algunos de los que se van a relacionar. Está probado que pagó 6.5 millones de dólares para quedarse con la adjudicación del contrato del sector 2, Ruta del Sol. La segunda obra es la transversal Ocaña-Gamarra, que se le adicionó al contrato original y que ya va en 900 mil millones de pesos. Odebrecht, ¿a quién contrató Odebrecht? Contrató al ex senador Otto Bula para gestionar la aprobación de esa obra. Pero esos son algunos contratos, ¿no? Hay muchos otros contratos, se hablan del tema de Navelena también, navegabilidad del río. Bueno, sumado a esto, se investiga, abro comillas, se investiga, cierro comillas, que al parecer financió las campañas de algunos presidentes y expresidentes de Colombia y otros candidatos. O sea, le damos plata a todos, gane el que gane. ¿Para qué? Pues para asegurar todo el tema de contratación en el país. Eso es más o menos el caso Odebrecht. ¿Cómo el caso Odebrecht y Reficar pueden desafiar al sistema político colombiano? La pregunta principal. Pero desde mi punto de vista, el desafío no son estos dos casos. O sea, el desafío al sistema político no es el caso Odebrecht y el caso Reficar. Lo dejo a consideración de ustedes, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista muy académico, muy personal, nada ideológico, muy pedagógico, vuelvo e insisto. Estos son solo 2 casos más de todo el tema de corrupción del país. Entonces yo replantearía la pregunta, ¿no es cierto? Yo de pronto cambiaría la pregunta y la haría de la siguiente manera. ¿Cómo la corrupción ha desafiado y desafía el sistema político colombiano? ¿Cómo la corrupción ha desafiado y desafía el sistema político colombiano? Porque es que el tema de corrupción no es Odebrecht y no es Reficar. Es uno de los escándalos más grandes que se han podido destapar, pero estoy completamente seguro que deben haber muchos más. El caso de Odebrecht y Reficar desafiaron el sistema político. Se demostró que le ganaron por mucho tiempo el sistema político y alcanzaron y permeabilizaron todo el sistema, todas las ramas del poder público, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿cierto? Entonces, la gran pregunta es, ¿el desafío es el caso de Odebrecht o el caso Reficar? ¿O el desafío es la corrupción? Que desde mi punto de vista tampoco es la corrupción. El desafío que tenemos es el sistema político colombiano. Ese es el gran desafío. O queremos justificarnos en que el problema del país es la corrupción. En los años 80, 90, el problema del país nos decían que eran los carteles de narcotráfico. Se acabaron los carteles de narcotráfico o los grandes carteles. Posteriormente nos dijeron que el problema del país eran los paramilitares y la guerrilla. Desarticuló toda la estructura de paramilitares o autodefensas. Y el sistema seguía con problemas porque teníamos guerrilla. Se hace todo un proceso de paz con el grupo guerrillero más grande del país y ahora nos plantean que el problema del sistema o el problema del país no es la guerrilla, sino es la corrupción. Entonces, cuando podamos combatir y dar eficazmente un golpe contundente a la corrupción, ¿qué otro problema nos van a plantear para seguir justificando que el sistema tiene problemas? Entonces, desde mi punto de vista académico y pedagógico, tenemos que replantear el sistema político de Colombia.